Durante más de 100 años, los hematólogos hemos buscado respuestas observando la sangre al microscopio. Una gota, un cristal, miles de células. Unos ojos entrenados intentando descubrir qué estaba ocurriendo. El microscopio sigue siendo una herramienta extraordinaria, pero tiene un límite. Puede decirnos cómo son las células, no siempre puede decirnos por qué han cambiado, y ahí es donde comienza una auténtica revolución. Una revolución que no consiste en mirar las células, sino en leer su ADN. Hoy vamos a hablar de una tecnología que está cambiando la hematología para siempre. Una tecnología capaz de encontrar cientos de mutaciones en una única prueba. Una tecnología que ya está ayudando a diagnosticar mejor leucemias, síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas. Y se llama NGS. Quizás lo más sorprendente es que en muchos pacientes ya no siempre necesita una punción de médula ósea. Una simple muestra de sangre puede ser suficiente. Primero, te explico qué es una NGS. Imagina que el ADN es un enorme libro de instrucciones escritos con más de 3.000 millones de letras. Durante muchos años, la medicina solo podía leer una página cada vez. Si queríamos estudiar un gen, analizábamos únicamente ese gen. Si sospechábamos otro, había que repetir la prueba. Era como intentar encontrar una errata leyendo un libro página por página. La NGS cambió completamente esta forma de trabajar. En lugar de leer un único capítulo, puede leer cientos de fragmentos del ADN de manera simultánea. En pocas horas analiza decenas o cientos de genes relacionados con una enfermedad. Es una auténtica revolución tecnológica. No solo identifica mutaciones conocidas, sino también variantes poco frecuentes que pueden modificar el pronóstico o abrir la puerta a tratamientos dirigidos. Segundo, ¿por qué buscamos mutaciones? Las células normales acumulan pequeñas alteraciones genéticas a lo largo de la vida. La mayoría son inofensivas, pero algunas afectan genes que controlan el crecimiento celular. Cuando esto ocurre, una célula puede comenzar a dividirse sin control. Es el origen de muchas neoplasias hematológicas. La NGS nos permite descubrir cuáles son esas alteraciones, y esa información responde preguntas fundamentales. ¿Estamos realmente ante un cáncer hematológico? ¿De qué tipo? ¿Cuál será su comportamiento? ¿Qué tratamiento tiene más posibilidades de funcionar? ¿O cómo evolucionará la enfermedad? Hoy sabemos que dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener enfermedades completamente distintas desde el punto de vista molecular, y eso cambia su pronóstico y su tratamiento. En hematología ya no hablamos únicamente de leucemias o síndromes mielodisplásicos, hablamos también de mutaciones. Diversos genes, como los que aparecen en la pantalla, han pasado a formar parte del lenguaje cotidiano del hematólogo. Muchas de estas alteraciones ya aparecen incorporadas en las clasificaciones de la OMS y de la ICC, porque definen entidades diagnósticas, modifican el riesgo pronóstico y condicionan decisiones terapéuticas. Y ahora volvemos a la gran pregunta. Hasta ahora, para obtener ADN tumoral casi siempre era necesario realizar un aspirado de médula ósea, un procedimiento muy útil pero invasivo. Aunque suele durar pocos minutos, implica una punción en el hueso ilíaco o esternal que puede resultar dolorosa y generar ansiedad. Entonces surge una posibilidad fascinante. ¿Y si pudiéramos obtener prácticamente la misma información utilizando únicamente una extracción de sangre periférica? Durante años, esta idea parecía demasiado optimista, pero la evidencia científica ha comenzado a demostrar que en muchas enfermedades puede ser una realidad. En el año 2022 se publicó uno de los trabajos más influyentes sobre este tema. Los investigadores compararon directamente la NGS realizada en sangre periférica y en médula ósea de más de 160 pacientes con distintas neoplasias hematológicas. El resultado fue sorprendente. La concordancia global alcanzó aproximadamente el 92% y en las neoplasias mieloides la concordancia fue cerca
del 99%. En otras palabras, las mutaciones encontradas en la médula ósea aparecían prácticamente igual en la sangre periférica. Este hallazgo abrió la puerta a una nueva forma de estudiar estas enfermedades. Y como si esto fuera poco, un año después, otro estudio prospectivo confirmó estos resultados. Los investigadores analizaron pacientes con síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, leucemia mielomonocítica crónica y leucemia mieloide aguda. Incluso en pacientes sin blastos circulantes o con neutropenia, la sangre periférica mostró una elevada capacidad para detectar las mutaciones relevantes. Y la conclusión fue clara. Para muchas neoplasias mieloides, la sangre periférica puede utilizarse con seguridad para el estudio molecular mediante NGS. ¿Significa esto que la médula ósea dejará de hacerse? La respuesta es no. La médula sigue proporcionando información que ninguna muestra de sangre puede ofrecer. Por ejemplo, la arquitectura del tejido hematopoyético, el grado de fibrosis, el porcentaje exacto de blastos, la displasia celular, la celularidad y determinados estudios citogenéticos o de enfermedad residual medible. Es decir, la médula continúa siendo imprescindible para el diagnóstico integral de muchas enfermedades. Lo que está cambiando es otra cosa. No siempre será necesario repetir una punción medular para monitorizar la evolución molecular de un paciente. Detengámonos aquí un momento. No siempre será necesario repetir una punción medular para monitorizar la evolución molecular de un paciente. Muchos pacientes necesitan controles durante años. Antes, algunos requerían aspirados medulares repetidos para conocer si aparecían nuevas mutaciones o si el clon tumoral estaba cambiando. La NGS en sangre periférica puede simplificar este seguimiento. Una simple extracción puede permitir vigilar la evolución clonal, detectar mutaciones emergentes, identificar mecanismos de resistencia, valorar la respuesta a determinados tratamientos y reducir el número de procedimientos invasivos. Para el paciente, esto significa menos molestias. Para el laboratorio, mayor facilidad para realizar controles seriados. Y para el clínico, disponer de información molecular repetida con mayor frecuencia. Antes de continuar, un concepto importante: no todas las mutaciones significan cáncer. La NGS es extremadamente sensible. Puede detectar mutaciones incluso en personas aparentemente sanas. Con la edad, muchas personas desarrollan pequeños clones de células con alteraciones en genes como DNMT3A, TET2 o SXL1. Este fenómeno recibe el nombre de hematopoiesis clonal de potencial indeterminado o CHIP. La mayoría de estas personas nunca desarrollará una neoplasia hematológica. Por eso, una mutación aislada nunca debe interpretarse fuera del contexto clínico. La NGS no sustituye al hematólogo, es una herramienta que debe interpretarse junto con la historia clínica, el hemograma, el frotis, la médula ósea y el resto de las pruebas. Pero aún así, el futuro ya está aquí. La hematología está entrando en una era profundamente molecular. Ya no clasificamos únicamente enfermedades por el aspecto de las células. También las clasificamos por las alteraciones genéticas que las originan. Y cuanto mejor comprendemos estas mutaciones, más precisos son nuestros diagnósticos y más personalizados nuestro tratamiento. Probablemente en los próximos años veremos un cambio importante. Cada vez más pacientes serán estudiados mediante NGS en sangre periférica. La médula ósea seguirá siendo esencial para el diagnóstico inicial y para situaciones concretas, pero el seguimiento molecular será cada vez con más frecuencia mucho menos invasivo.
Hace no tantos años necesitábamos buscar una mutación cada vez. Hoy podemos analizar cientos de genes en una sola prueba. Y la investigación demuestra que en muchas neoplasias mieloides esa información puede obtenerse con una simple muestra de sangre. La NGS no sustituye a la médula ósea, pero está consiguiendo algo extraordinario: que entendamos mucho mejor la biología del cáncer hematológico y que podamos cuidar a nuestros pacientes con procedimientos más precisos, más personalizados y en muchos casos mucho menos invasivos. Porque el futuro de la hematología no consiste únicamente en mirar las células al microscopio, consiste en aprender a leer la historia que escriben sus genes. Durante décadas, los hematólogos aprendimos a interpretar la sangre observando las células. Hoy seguimos haciéndolo, pero ahora también somos capaces de leer el lenguaje en el que esas células escriben sus historias, su ADN. La secuenciación de nueva generación no ha sustituido al microscopio ni a la médula ósea. Ha añadido una nueva dimensión al diagnóstico. Nos permite comprender por qué aparece una enfermedad, anticipar cómo puede evolucionar y en muchos casos elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Estamos entrando en una nueva era de la hematología, una medicina cada vez más precisa, más personalizada y afortunadamente también menos invasiva. Y este vídeo es solo el comienzo. En los próximos episodios de Ciencia en la Sangre iremos descubriendo una a una las mutaciones que están cambiando la práctica clínica. Si te interesa, házmelo saber y hablaremos sobre qué significa una mutación en SF3B1 y por qué se asocia a los sideroblastos en anillos. ¿Por qué TP53 sigue siendo uno de los mayores desafíos en hematología? ¿Cómo transforman JAK2, calreticulina y MPL las neoplasias mieloproliferativas? ¿Y qué nos revelan mutaciones como TET2, DNMT3A o ASXL1 sobre el envejecimiento de la médula ósea y la hematopoiesis clonal? Cada una de ellas cuenta una parte de la historia, y cuando las unimos comprendemos mucho mejor cómo nacen, evolucionan y pueden tratarse las enfermedades de la sangre. Si te apasiona la hematología, la inmunología y la medicina basada en la evidencia, te invito a suscribirte a Ciencia en la Sangre y activar notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Cuando entendemos la ciencia que hay detrás de una enfermedad, dejamos de ver únicamente un análisis de sangre. Empezamos a leer la historia que cada célula lleva escrita en sus genes. Nos vemos en el próximo vídeo.